Yo no tenía ningún plan para ese día. Era un martes cualquiera, de esos en que el sol ya nace pesado y el asfalto quema desde antes de las 7 de la mañana. Iba manejando por la carretera estatal 429. Venía de San Matías con una carga de materiales para la construcción, apurado por llegar a La Resolana antes del mediodía para no fallar con el plazo de entrega. Conocía esa carretera como la palma de mi mano. Cada bache, cada curva traicionera, cada tramo donde el pavimento desaparece y se convierte en terracería. 22 años rodando por ahí me enseñaron más de lo que cualquier escuela podría. Me llamo Braulio. Braulio Montes Orozco. 53 años. El pelo ya más cano que negro, las manos encallecidas de tanto agarrar el volante y una vida que siempre ha cabido dentro de una cabina. Nunca he sido de mucha plática, no. Soy del tipo que prefiere el silencio de la carretera al barullo de la gente. Mi única compañía era siempre el radio AM, de esos que sintonizan corridos viejos y noticias del campo. Para mí era suficiente. Ese día, el radio tocaba algo de los cadetes de Linares cuando lo vi. Fue en una curva abierta, justo después de una bajada larga. El carro estaba a la orilla del acotamiento, volcado de lado, con las llantas todavía girando lentamente en el aire. Un Tsuru blanco de los viejos, con el parabrisas reventado y la lámina abollada de una forma que dolía mirar. No había otro carro parado. No había nadie alrededor. Solo el coche volcado y el silencio pesado de la mañana. Clavé el freno con todo. El tráiler soltó ese rechinido largo que quien es trailero conoce bien. Me orillé unos 20 metros más adelante, bajé antes de que el motor dejara de temblar y corrí. Las piedras de la grava crujían bajo mis botas. El corazón me latía más rápido de lo que me gustaría admitir. Me agaché junto a la ventanilla del conductor que estaba apuntando al suelo. Había vidrios por todas partes. Dentro del carro, enredada entre el volante y el asiento, había una mujer. Intentaba moverse, pero estaba atrapada de una forma extraña, con el brazo izquierdo atorado y la cabeza apoyada en lo que quedaba de la ventanilla. Le escurría sangre por la sien, bajándole por el cuello hasta perderse en el cuello de su blusa. «Quédese quieta», le dije, antes siquiera de pensarlo. «No haga fuerza, señorita. Aquí estoy». Ella me miró. Esa mirada me tomó por sorpresa. No era una mirada de miedo, era una mirada firme, calculadora, casi evaluando si yo era alguien en quien podía confiar. En un segundo, incluso ahí, en esa situación, me estaba midiendo. «Mi celular se rompió», dijo, con la voz ronca pero controlada. «¿Puedes sacarme de aquí?» Yo ya estaba mirando la puerta, abollada, trabada, sin posibilidad de abrirla de la forma normal. Fui a la caja del tráiler, saqué la cruceta que siempre cargo y regresé. Necesité unos 3 buenos golpes para reventar la bisagra y poder forzar esa puerta. El metal gritó. Ella no gritó. Eso me impresionó. Con mucho cuidado la ayudé a salir. Tenía el hombro izquierdo en un estado que me preocupó. No parecía estar en su lugar. Pero no se quejó. Caminó con mi ayuda hasta el acotamiento y se sentó a la orilla de la carretera, recargada en la valla de contención oxidada. Me quité mi camisa de cuadros y se la puse en el lado de la cabeza para detener la sangre. «Gracias», dijo, todavía con ese tono seco. «Deje llamo a la Cruz Roja», dije, ya con el celular en la mano. No respondió de inmediato. Me miró de nuevo con esa mirada de rayos X. Luego asintió con la cabeza. Mientras yo llamaba, ella se quedó callada, respirando hondo y lento, como si estuviera entrenada para no demostrar que sentía dolor. Después de que colgué, habló con una voz tan tranquila que casi no lo creí. «Tienes que saber con quién estás tratando. Me llamo Elodia Rivas Calderón. Soy comandante de la Policía de Investigación del Estado de Jalisco». La miré.
Luego miré el carro destrozado, luego volví a mirarla a ella. «Está bien», dije. «La comandante también necesita ayuda». Casi sonrió, casi. La Cruz Roja tardó 40 minutos en llegar, porque estábamos en un tramo aislado y el radio de su ambulancia tenía problemas. Me quedé a su lado todo el tiempo. No quiso hablar mucho, pero me preguntó mi nombre, de dónde era, qué transportaba. Preguntó de una manera que no parecía una simple plática de carretera. Parecía un interrogatorio. Lo noté, pero no dije nada. Cuando llegaron los paramédicos y la subieron a la camilla, me llamó. «¿Cuál es tu número?», preguntó. «¿Para qué?», le devolví la pregunta. Hizo una pausa. «Quiero agradecerte como se debe cuando esté mejor». Le di mi número. Se lo memorizó sin anotarlo. Eso también lo noté. Me quedé parado en la orilla de la carretera hasta que la ambulancia se perdió en la curva. Luego fui hasta su carro y me quedé mirando por unos minutos. El parabrisas reventado, el asiento trasero revuelto, y en el piso del coche, esparcidos por el accidente, algunos papeles. No toqué nada, pero los vi. Y lo que vi en esos papeles, sin entender todavía qué significaba, se me quedó guardado en el fondo de la cabeza como una piedra en el zapato. Regresé al tráiler, arranqué de nuevo. Los cadetes de Linares seguían tocando. El pueblo donde vivo se llama Arroyo Seco. Es pequeño, de esos que tienen una plaza con su kiosco, una iglesia frente a la plaza, un bar a cada lado y el mercado en medio. Hay farmacia, hay una tienda de abarrotes que vende boletos de lotería. Está el tianguis que se pone todos los lunes por la mañana, compuestos de verduras, de queso, de chácharas importadas de China y de ropa que parece de otro siglo. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, donde el secreto de hoy es el chisme de la tarde y el escándalo de mañana ya se está comentando antes de que suceda. Vivo en una casa sencilla en la calle de atrás de la plaza, una casa que fue de mi padre y que he ido remendando con el tiempo. No tengo esposa. Tuve una hace como 15 años, pero la vida de trailero no combinaba con el matrimonio. Y Angélica, que era buena mujer, no tengo nada malo que decir de ella, se fue cuando entendió que el tráiler siempre estaría primero. No guardo rencor. La nostalgia que queda es más de la idea que de la persona. Tengo una perra llamada Canela, una mestiza color arena que me espera en la puerta cada vez que llego de viaje. Es el ritual. Entro por el portón, ladra 3 veces, da 2 vueltas alrededor de mis piernas y se va como si yo nunca hubiera llegado. Con eso me basta. Cuando llegué ese día, después de entregar la carga en la Resolana con 40 minutos de retraso y escuchar las quejas del encargado, estaba cansado de una forma distinta. No era el cansancio de manejar. Era ese cansancio de cuando algo te revuelve la cabeza y la cabeza no lo puede soltar. Me quedé pensando en ella. No de una forma romántica, no. Era otra cosa. Era la imagen de ella con esa mirada calculadora, aún estando herida. Esos papeles esparcidos en el piso del carro. La forma en que preguntó mi nombre, como si estuviera dirigiendo un interrogatorio. Había algo ahí que no cuadraba. Y yo, que me he pasado la vida en el asfalto aprendiendo a leer las cosas que no se ven a primera vista, lo sentía en las entrañas. 3 días después, ella llamó. Contesté y reconocí la voz al instante. Ronca, directa, sin rodeos. «Braulio», habla Elodia Rivas, la comandante del carro volcado. «Me acuerdo», dije. «Me estoy recuperando en una pensión aquí en Arroyo Seco». «¿Sabías que vives aquí?», me extrañó. «¿Cómo lo supo?». «Me diste tu número, rastreé la alada y le pregunté al personal de la Cruz Roja». Lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. «Quería agradecerte personalmente. ¿Tienes tiempo para un café?». Me quedé callado un par de segundos. «Puedo». La pensión era de doña Gertrudis, una señora de unos 70 años que rentaba 2 cuartos al fondo de su casa y que se enteraba de todo lo que pasaba en el pueblo antes de que pasara.
Cuando llegué, me miró de una forma que ya conocía, la mirada de quien va a esparcir el chisme después. Elodia me esperaba en el porche. Tenía el brazo izquierdo enyesado hasta el codo, un curita en el lado de la cabeza y una expresión que no combinaba con su estado físico. Estaba demasiado tranquila, sentada con la espalda recta, los ojos atentos. Parecía descansada, pero yo sabía que no era así. «Gracias por haberte detenido», dijo en cuanto me senté. «Cualquiera se habría detenido», respondí. «No, cualquiera no». Me miró directamente. «En ese tramo de la carretera, 3 carros pasaron antes que tú. Los conté». Eso me calló. Me quedé mirando el café que doña Gertrudis había dejado en la mesa. «¿Está bien?», pregunté, más para cambiar el tema. «Tengo el hombro dislocado y 6 puntadas en la cabeza, pero funciono». Tomó el café despacio. «¿Te quedas mucho tiempo por aquí o siempre estás en la carretera?» «Depende de la semana». «¿Por qué pregunta?» No respondió de inmediato. Miró hacia la calle. Un niño pasaba en bicicleta, pedaleando con esfuerzo sobre el pavimento irregular. Del mercado de enfrente venía el ruido de cajas siendo arrastradas. «¿Conoces bien esta región?», preguntó, volviendo su mirada hacia mí. Incliné la cabeza. «La conozco». «¿Y conoces las haciendas de por aquí? ¿Los dueños? ¿Quién compra qué? ¿Quién vende qué?». Ahí entendí. No era un café, era un interrogatorio, solo que lo había hecho de una forma más suave, con porche y taza de por medio, pero en el fondo era lo mismo. «Elodia», dije muy despacio, «si quiere una fuente de información, tiene que ser directa. No necesita una visita de agradecimiento». Me miró por un tiempo que pareció largo. Después, por primera vez, casi sonrió de verdad. «Eres más listo de lo que pareces», dijo. «Trailero viejo no peca de ingenuo», respondí. Dejó la taza en la mesa. Cuando abrió la boca para hablar de nuevo, su voz había cambiado, menos calculada, más cansada, como si la máscara se le hubiera resbalado un poco. «Estoy aquí por una investigación. Despojo de tierras. Tierras que fueron de comunidades pequeñas, de familias humildes, que les quitaron a la mala con papelería falsa y gente vendida dentro del registro público». Hizo una pausa. «La comunidad de mi abuela fue una de las afectadas. Crecí escuchando esa historia y juré que iba a cerrar este caso antes de jubilarme. No dije nada. La dejé hablar. El problema es que alguien dentro de la comandancia está filtrando información. No sé quién es. Por eso estoy sola aquí, sin decirle a nadie dónde estoy, fingiendo que estoy de incapacidad médica por el accidente». «¿Y el accidente?», pregunté despacio. «¿Fue realmente un accidente?». Me miró. Tardó un segundo más de lo normal. «Los peritos dijeron que sí». Tomó el último sorbo de café. Yo no sé si les creo a los peritos. Esa frase se quedó flotando en el aire como humo. Salí de la pensión ese día sin haber prometido nada, sin haber entregado nada, pero ya sabía que aquello no iba a terminar ahí. Elodia era el tipo de persona que no suelta la cuerda, y yo, con toda mi desconfianza y toda mi terquedad, tampoco era de los que dejan una historia a la mitad cuando empieza a dar comezón en la cabeza. Fui a casa, le di de comer a Canela, prendí el ventilador y me acosté en la hamaca del patio. Me quedé mirando el techo hasta que oscureció por completo. Había algo que no le había dicho, algo que yo sabía y que ella no sabía que yo sabía. Una ruta que había hecho unos 3 meses antes, a petición de un cliente que no conocía en persona, para una hacienda en esa región. Una carga que el hombre había descrito como refacciones para maquinaria agrícola. Solo que las refacciones para maquinaria agrícola no vienen envueltas en lona negra y amarradas con nudo marinero. No la había abierto. Había hecho la entrega y me habían pagado en efectivo, como acordamos. Pero aquello se había quedado en el fondo de mi mente, junto con otros favores
y otras rutas que preferiría no haber hecho. Cosas que un hombre acumula cuando necesita el dinero y cuando la conciencia todavía no le pesa lo suficiente como para hacerlo parar. Yo no era un hombre malo, pero había hecho cosas que un hombre bueno no habría hecho, y ahora una comandante se había volcado en una carretera que yo conocía de memoria, con papeles esparcidos en el piso de su carro, haciéndome preguntas sobre haciendas y dueños de tierras. El mundo es más pequeño de lo que parece. Eso lo aprendí en la carretera. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón del buró y saqué un papel doblado que guardaba ahí desde hacía meses. Un papel que había encontrado olvidado en el asiento del copiloto después de una de esas rutas que preferiría olvidar. No sabía qué era, pero sabía que era importante. Lo sabía porque tenía nombres, varios nombres, y uno de ellos lo había visto antes, en un cartel de campaña electoral clavado en un poste de la plaza de Arroyo Seco. Volví a doblar el papel, lo guardé en el cajón y apagué la luz. Pero el sueño no llegó fácil esa noche, y cuando llegó, trajo pesadillas. En la mañana siguiente, recibí una llamada de mi cliente habitual, Helio, que me daba fletes regularmente y que era un hombre sencillo, dueño de una pequeña empresa de transportes en la Resolana. Tenía un trabajo para mí, pero esta vez había una condición: pasar por una hacienda cerca de Arroyo Seco para recoger una carga antes de seguir la ruta. La hacienda era la misma de la ruta de hacía meses. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero, y negarme sin motivo iba a levantar sospechas. Pero cuando colgué el teléfono, me quedé parado en la cocina mirando al suelo por un buen rato. Canela ladró afuera. 3 veces, como siempre. Pero esta vez no fui a ver quién había llegado, porque ya sabía que, a partir de ese momento, la cosa iba a cambiar de tamaño, y que iba a tener que elegir de qué lado quería estar cuando llegara al final. Solo que aún no sabía que el final tardaría 12 meses en llegar, y que antes de eso iba a pasar por cosas que nunca imaginé que un hombre de asfalto y tráiler pudiera pasar. Ese día, cuando subí al tráiler y encendí el motor, miré por el retrovisor y vi la pensión de doña Gertrudis al fondo de la calle. La ventana del cuarto de Elodia estaba cerrada, la cortina corrida, pero estaba seguro de que ella estaba despierta y que ya estaba planeando su siguiente paso. El problema era que su siguiente paso dependía de mí. Solo que ella todavía no lo sabía, y yo todavía no sabía que la carga que iba a recoger en esa hacienda lo cambiaría todo, para ella, para mí y para un montón de gente que se creía bien protegida. Metí primera y arranqué. La carretera me esperaba, como siempre. La hacienda. La Buena Esperanza quedaba a unos 20 kilómetros de Arroyo Seco, por un camino de terracería que el mapa no marcaba bien. Conocía el camino de memoria. Había ido al menos unas 4 veces en los últimos 2 años, siempre con carga y siempre por encargo de Helio. El dueño de la hacienda era un hombre llamado Valente Covarrubias, un tipo de unos 60 años, gordo, con un sombrero de palma que nunca se quitaba y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ese tipo de sonrisa de la que uno aprende a desconfiar cuando pasa suficiente tiempo en la carretera. Cuando llegué a la tranquera, el capataz me hizo una seña desde lejos y abrió sin hacer preguntas. Esa era la costumbre ahí. Me conocían. Yo era el trailero de confianza de Helio, lo que significaba que entraba sin que me revisaran y salía sin que me interrogaran. Un privilegio que nunca antes había cuestionado. Ese día empecé a cuestionarlo. La carga era de costales. Costales grandes, pesados, envueltos en plástico grueso y apilados en una bodega al fondo de la propiedad. El capataz dijo que era fertilizante. No discutí, ayudé a cargar, firmé el papel que me pusieron enfrente y me fui. Pero, en el camino de vuelta, cuando pasé por un tope y uno de los costales se resbaló y golpeó el costado de la plataforma, algo se cayó por una orilla.
Un sobre, pequeño, amarillento, cerrado con cinta adhesiva. Paré el tráiler a la orilla del camino. Me quedé mirando el sobre por unos 30 segundos antes de recogerlo. No debía abrirlo. Lo sabía, pero lo abrí. Dentro había una lista. Nombres, números, iniciales que no entendía. Y en la esquina inferior derecha, un sello que reconocí. Era el sello del Registro Público de la Propiedad de Arroyo Seco. El mismo registro donde había inscrito mi tráiler unos años atrás. El mismo que quedaba a 2 cuadras de la pensión de doña Gertrudis. Doblé el sobre, me lo metí en el bolsillo de la camisa y continué el viaje. Entregué la carga en su destino, un almacén en las afueras de La Resolana, y volví a casa sin decirle nada a nadie. Guardé el sobre en el mismo cajón del papel doblado que ya tenía. Me acosté en la hamaca. No pude descansar. Al día siguiente, Elodia me llamó de nuevo. «Fuiste a la hacienda La Buena Esperanza ayer», dijo sin rodeos. Me quedé helado. «¿Cómo lo sabe?» «Vi tu tráiler saliendo del camino de tierra cuando yo pasaba en un coche. No es difícil reconocer un Scania azul oxidado en la región». Casi me reí. Casi. «¿Qué estaba haciendo usted en ese camino?» «Reconociendo el terreno». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Qué fuiste a recoger allá?» «Carga de trabajo. Fertilizante». «Braulio». Su voz había cambiado de tono, más seria. «Esa hacienda es uno de los nudos de la investigación. Valente Covarrubias tiene documentación de tierras que no coincide con los registros originales. Tiene propiedades que eran de familias pequeñas y que pasaron a su nombre en papel de una forma que ningún abogado honesto puede explicar». Me quedé callado. «Si sabes algo», continuó, «tienes que decírmelo. No ahora si no quieres. Pero tienes que hacerlo». «Necesito pensar», dije, y colgué. Me quedé con el teléfono en la mano por unos 2 minutos. Luego fui al cajón, saqué el sobre y el papel doblado, y fui al porche. Me senté en la silla de madera que ya necesitaba un arreglo. Puse los 2 documentos sobre mis rodillas y me quedé mirándolos como si me fueran a dar una respuesta. Tenía un problema serio. Esos documentos me vinculaban a una ruta sospechosa. Si Elodia descubría que yo había transportado carga de esa hacienda y ahora estaba casi seguro de que el fertilizante no era solo fertilizante, me convertía en parte del problema que ella estaba investigando. Aunque no lo hubiera hecho con mala intención, aunque no supiera qué era en realidad, yo había firmado los papeles, yo había hecho las entregas, yo había recibido el dinero. Llevaba años haciendo eso. Tomar un flete, no preguntar mucho, cobrar e irme. Era la ley del asfalto. No te metas donde no te llaman. Pero ahora estaba en medio de algo cuyo tamaño no conocía bien. Mi terquedad característica me decía que guardara los documentos y esperara. La conciencia, esa parte que intentaba no escuchar desde hacía tiempo, me dijo otra cosa. Fui a la pensión de doña Gertrudis esa tarde. Elodia me recibió con el brazo todavía enyesado y la misma mirada de siempre. Me senté, puse el sobre y el papel doblado sobre la mesa entre nosotros y la dejé mirar. Se tomó unos 5 minutos leyendo todo con cuidado. Yo me quedé quieto. Escuchaba el ruido de la calle, niños jugando, el sonido lejano del mugido de una vaca en algún rancho cercano. Cuando levantó la vista, su rostro no mostraba sorpresa, mostraba confirmación. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó. Le conté todo. La ruta, el sobre que se cayó del costal y el papel que había encontrado en el asiento del copiloto meses atrás. Después de una entrega similar, se lo conté sin ocultar nada, porque si me iba a complicar, que me complicara de una vez. El hombre que esconde cosas en medio de un lío solo empeora el lío. Escuchó en silencio. Cuando terminé, cerró los ojos por un segundo, la única señal de emoción que le había visto. «El papel con los nombres que encontraste antes», dijo. «Ese necesito que me lo entregues también. Hay un nombre ahí que reconocí», dije. «Sé cuál es», respondió.
Y dijo el nombre antes que yo. Era Heriberto. Heriberto Solís Barba, regidor de Arroyo Seco, reelecto por 3 periodos consecutivos, dueño de un ranchito modesto en teoría y de un coche importado en la práctica. Un hombre que aparecía en todos los eventos del pueblo, que patrocinaba al equipo de fútbol del barrio, que era padrino de bautizo de la mitad de los niños de la región. Ese tipo de figura que a todo el mundo le cae bien sin saber exactamente a qué se dedica. ¿Sabía que él estaba involucrado? Pregunté. Lo sospechaba. Ahora tengo bases. Miró el sobre. Pero esto por sí solo no es suficiente. Necesito más. Y necesito un testigo que haya visto de cerca lo que pasó con esas tierras. ¿Tiene a alguien en mente? Asintió lentamente. Tenía una mujer llamada Nidia. Era vecina de una de las familias que perdió su tierra. Estaba dispuesta a hablar conmigo la semana pasada. Hizo una pausa. Y luego desapareció. ¿Cómo que desapareció? Desapareció. De la noche a la mañana. Su hijo dice que se fue de viaje a casa de una hermana, pero no sabe dónde vive la hermana. El dueño de la tienda dice que la vio salir de madrugada con una maleta. Y quien confirmó que se fue por su propia voluntad fue precisamente Valente, quien dijo que la llevó a la central de autobuses. Dejé que el silencio pesara un segundo. ¿Y usted le cree? ¿Tú le creerías? Respondió. No necesité responder. Esa noche fui a casa pensando en Nidia, una mujer que desaparece de la nada, que deja a un hijo, que sale de madrugada con una maleta. Conocía gente así en la carretera, gente que desaparece porque tiene miedo, no porque quiere. Y la gente que tiene miedo de ese tamaño se va a un lugar que conoce, a casa de alguien de confianza, a un rincón tranquilo donde se siente segura. Pasé 3 días pensando. Después empecé a hacer lo que mejor sé hacer, preguntar sin que parezca que estoy preguntando. En las paradas de tráileres, en las vulcanizadoras, en las gasolineras, en las cantinas de carretera. Una palabra aquí, una pregunta casual allá. Si alguien había visto a una mujer de mediana edad, de pelo canoso, cargando una maleta. Al 4.º día, un muchacho que trabajaba en una gasolinera en la Estatal 429 me dijo que había visto a una mujer así subirse a un carro viejo, un Uno descolorido, y tomar una brecha que llevaba a una pequeña propiedad rural, allá al fondo de una zona que la gente llamaba el Vado de la Yegua, porque en tiempo de lluvias ese bajo se llenaba de agua y lo dejaba todo incomunicado. Le di las gracias, pagué el café y me fui. Todavía no le dije nada a Elodia. Quería estar seguro antes de darle falsas esperanzas. Al día siguiente, agarré el tráiler y me fui por esa brecha. El camino era demasiado malo para un vehículo grande, así que me detuve donde pude y seguí a pie, unos 2 kilómetros de monte y pasto seco. El sol de Jalisco pegaba fuerte en la nuca. La propiedad era pequeña, casi un ranchito de traspatio. Tenía una casa de adobe y teja, una hortaliza a un lado y una mujer sentada en el porche pelando yuca. Cuando me vio llegar, se puso tensa, pero no corrió. Me detuve a unos 10 metros. Me quité el sombrero. «Buenas tardes, señora. Ando perdido. ¿Usted me puede ayudar?» Me miró por un largo rato. Era una mujer de unos 55 años, pelo canoso amarrado con una liga, manos encallecidas por el trabajo. Tenía ojos que ya habían llorado mucho y que ahora habían aprendido a no llorar más. «¿Perdido cómo?», dijo, sin soltar ni el cuchillo ni la yuca. «Buscando a alguien que puede ayudar a una persona que necesita un testigo», dije, despacio. «Una comandante que está tratando de hacer lo correcto». La mujer se quedó inmóvil. El cuchillo se detuvo a medio movimiento. «¿Quién lo mandó para acá?», preguntó con la voz baja. «Nadie. Vine por mi cuenta». Hice una pausa. «Pero sé lo que pasó con la tierra de su vecina, y sé que usted lo vio de cerca. Se quedó mirándome por un tiempo que pareció eterno. Luego
Miró hacia el monte, como si revisara si había alguien cerca. Después volvió a mirarme a mí. «Pásele», dijo, «pero no le ha dicho mi nombre a nadie». «No se lo he dicho». «Y no se lo va a decir». «No lo haré». Me hizo una seña para que entrara. Entré. Y lo que Nidia me contó esa tarde, sentado en una silla de otate con un vaso de agua en la mano, fue suficiente para entender que Elodia tenía razón desde el principio, y que yo, sin querer, había sido utilizado como una pieza de un engranaje que estaba más podrido de lo que imaginaba. El problema es que cuando salí de allí y volví al tráiler, me di cuenta de que había un carro parado a la orilla del camino de tierra. Un carro que no había visto al llegar, y que cuando pasé, el conductor volteó la cara, pero demasiado tarde. Le vi el rostro. Era el capataz de la hacienda La Buena Esperanza. Me había seguido, y ahora sabía dónde estaba escondida Nidia. Le pisé a fondo al acelerador y tomé el camino de vuelta al pueblo, con el corazón latiendo a destiempo y la cabeza dando más vueltas que el motor. Necesitaba avisarle a Elodia, necesitaba avisarle a Nidia, y necesitaba hacerlo antes de que Valente supiera que yo había ido para allá, porque si se enteraba, las cosas se iban a complicar de una manera que todavía no sabía si estaba preparado para enfrentar. Pero lo que aún no sabía, y solo descubriría días después, era que el capataz no solo me había visto, había tomado una foto, y esa foto iba a terminar en manos de alguien que nunca esperaría ver involucrado en esta historia, alguien a quien yo conocía desde hacía muchos años, y que cuando lo supiera, cambiaría todo lo que yo pensaba sobre en quién podía o no podía confiar. Quédense hasta el final, no se van a arrepentir. Comenten desde dónde están escuchando esta historia y suscríbanse al canal para apoyar este trabajo. Su ayuda es muy importante. El camino de regreso a Arroyo Seco nunca me pareció tan largo. Llegué a la pensión de doña Gertrudis antes de que se metiera el sol. Toqué en la puerta del cuarto de Elodia con la fuerza suficiente para que entendiera que no era una visita casual. Abrió en menos de 10 segundos, lo que me dijo que no estaba durmiendo. Estaba esperando algo, como siempre. El capataz de La Buena Esperanza me siguió hasta donde está Nidia, dije antes siquiera de entrar. Me vio. Elodia no cambió la expresión. Me hizo una seña para que entrara, cerró la puerta y se quedó de espaldas a ella por un segundo pensando. Luego fue a la cama, donde tenía papeles esparcidos, y comenzó a recoger todo en una carpeta con una calma que me irritó un poco. «¿Cuándo fue eso?», preguntó. «Hace como 2 horas. Estaba parado en el camino de tierra cuando salí. Le vi la cara. Él vio la mía». «¿Hablaste con Nidia?». «Hablé. Tiene mucho que contar, pero ahora está en peligro». Elodia cerró la carpeta. Me miró. «¿Sabes llegar allá de noche?». «Sí». «Entonces vamos ahora mismo». Miré su brazo enyesado. Ella lo miró junto conmigo, como si se le hubiera olvidado que existía. «Estoy lo suficientemente bien», dijo. «Fuimos en mi tráiler porque su coche todavía estaba en el taller esperando refacciones. La noche cayó de golpe, de esa forma que pasa en el campo en Jalisco a mitad de año, cuando a las 6 de la tarde ya parece medianoche. El camino de terracería era peor en la oscuridad, y los faros del tráiler solo alcanzaban un tramo corto. Yo iba despacio, conociendo el terreno más por instinto que por la vista. Elodia se quedó callada durante gran parte del camino. Tenía esa costumbre. Se quedaba en silencio cuando estaba pensando de verdad, como si cualquier palabra fuera a desperdiciar energía que necesitaba para otra cosa. Solo cuando ya casi llegábamos, habló. «Ese capataz, ¿sabes cómo se llama?». «He oído que le dicen Eustacio». «Eustacio algo. No sé el apellido». «Eustacio Varela. Tiene antecedentes, nada grave, pero los tiene. Trabaja para Valente desde hace unos 12 años.
Es un hombre que hace lo que le ordenan sin preguntar. Miró por la ventanilla hacia la oscuridad de afuera. El problema es que no va a actuar solo. Le va a reportar a Valente, y Valente le va a reportar a Heriberto. ¿Y Heriberto qué va a hacer? Tardó un segundo. Va a intentar sacar a Nidia de la jugada antes de que hable con alguien oficial. Tragué saliva. ¿Sacarla de la jugada cómo? Presión, amenazas veladas, ofrecimiento de dinero. Esos hombres no usan la fuerza directa, usan el miedo. Es más eficiente y deja menos rastro. Se acomodó el brazo enyesado en el regazo. Por eso necesitamos llegar antes de que tomen cartas en el asunto. Cuando el ranchito apareció en la luz de los faros, todo estaba oscuro. Ni una vela encendida dentro de la casa. Paré el tráiler lo suficientemente lejos para no hacer ruido innecesario y fuimos a pie. Elodia tocó la puerta con los nudillos, despacio, 3 veces. Nada. Volvió a tocar. Esta vez una voz asustada desde adentro preguntó quién era. Me identifiqué. Pasaron otros 2 minutos, pero la puerta se abrió. Nidia tenía los ojos hinchados, el pelo revuelto y un suéter grueso a pesar del calor de la noche. Cuando vio a Elodia, reconoció el tipo. Esa manera formal, directa, que la gente de uniforme carga incluso cuando no lo lleva puesto. «Usted es policía», dijo Nidia. No era una pregunta. «Soy comandante», respondió Elodia. «Y necesito que me cuente lo que vio, con calma, con detalles, y después pensamos qué hacer para mantenerla a salvo». Nidia nos dejó entrar. La casa era pequeña y estaba arreglada con el cuidado de quien sabe que podría necesitar salir corriendo en cualquier momento. La maleta estaba en un rincón del cuarto, ya hecha. Nos sentamos en una mesita de madera, un quinqué en el centro, y Nidia empezó a hablar. Había sido vecina de una familia de apellido Casillas, don Genaro, doña Celia y sus 3 hijos, que habían vivido en una tierra de herencia por más de 40 años. Esa tierra tenía un documento viejo, pasado de padre a hijo, que nunca había sido registrado oficialmente porque don Genaro nunca tuvo dinero para pagar los trámites y nunca desconfió de que lo necesitaría. Era tierra que todo el mundo sabía que era suya. Hasta que un día llegó un hombre con papeles y dijo que la tierra había sido vendida, que había un contrato firmado, que había un registro, solo que don Genaro nunca había firmado nada, y la firma en el contrato no era la suya. «Yo vi el documento», dijo Nidia, con la voz firme pero con los dedos apretando el borde de la mesa. «Don Genaro me lo enseñó. La firma estaba mal. Él nunca escribía su nombre así. Tenía una letra diferente en medio, una G que no era como la que él hacía. Conozco su letra desde hace 30 años. ¿Dónde está ese documento ahora?», preguntó Elodia. La familia se quedó con una copia, pero el original se presentó en el registro público y ahora está inscrito como válido. Nidia miró la mesa. Don Genaro fue a reclamar. El del registro le dijo que todo estaba en orden, que la firma estaba cotejada, que no había nada que hacer. Hizo una pausa. 2 meses después, la familia tuvo que desalojar. Se fueron a casa de un pariente en Villa de Reyes. Elodia estaba anotando todo en una libretita con la mano derecha, con el codo del brazo enyesado apoyado en la mesa. «¿Usted podría ponerme en contacto con la familia?» «Sí, tengo el número del hijo mayor». Nidia me miró. «¿Por qué regresó?» Pensé que se había ido para no meterse en problemas. No supe qué responder de inmediato. «Porque dejar las cosas a medias no se me da bien», dije al final. Ella asintió, como si lo entendiera. Elodia preguntó por otras familias. Nidia mencionó a otras 3 que habían pasado por una situación similar en los últimos 5 años. Tierras pequeñas, documentación informal, familias humildes que no tenían dinero para un abogado y no sabían por dónde empezar a pelear. El método era siempre el mismo. Un contrato aparecía de la nada, con una firma reconocida por un notario que no hacía preguntas, y la tierra cambiaba de dueño.
Y el registro, dije, recordando el sello que había visto en el sobre. ¿Es el de aquí de Arroyo Seco? Elodia me miró. Nidia también. Sí, dijo Nidia. El encargado se llama Demetrio, es primo de Heriberto. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado. Pensé en el sello que había visto, pensé en los papeles que había transportado sin saber qué eran, pensé en Helio, mi cliente, que me daba esos fletes y que siempre pensé que era solo un simple hombre de negocios. ¿Sabría Helio algo? Esa pregunta me quedó martillando en la cabeza mientras Elodia terminaba de tomar la declaración informal de Nidia. Cuando terminó, le dijo a Nidia que era mejor que se cambiara de lugar, que quedarse allí ya no era seguro después de que el capataz me había visto ir en esa dirección. ¿Tiene parientes en otra ciudad? ¿Alguien de fuera de esta región?, preguntó Elodia. Tengo una sobrina en Autlán, dijo Nidia. Llámele esta noche. Váyase para allá mañana temprano, en el primer autobús. No le diga a nadie a dónde va, y no use el celular registrado a su nombre para hablar de esto. Nidia asintió. Estaba asustada, pero también parecía aliviada de tener a alguien que la orientara. A veces uno solo necesita una voz que le diga qué hacer. De regreso, Elodia y yo estuvimos en silencio un buen rato. El tráiler cortaba la oscuridad del camino de tierra y yo no dejaba de mirar por el retrovisor, revisando si había luces de algún carro detrás. No había. «¿Estás pensando en Helio?», dijo Elodia sin mirarme. No le pregunté cómo lo sabía. «Sí, yo también», acomodó la carpeta en su regazo. «Pero antes de llegar a él, necesito entender mejor la cadena. ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién ejecutaba? ¿Quién cubría? Heriberto es el eslabón de en medio. Hay alguien por encima de él que todavía no he identificado. ¿Y cree que ese alguien sabe de su investigación? Creo que la persona que está filtrando información de la comandancia está conectada con ese alguien». Miró hacia el frente. «Y creo que por eso se volcó mi carro». Apreté el volante con más fuerza. Dijo que los peritos determinaron que fue un accidente. Lo dijeron, pero el mecánico que revisó el carro antes de los peritos, un muchacho que es amigo mío de San Matías, me dijo que la manguera de los frenos estaba muy gastada para un carro al que le habían hecho servicio 2 meses antes. Gastada de una forma que no es natural. Me quedé mirando la carretera. Alguien le metió mano a su carro. Alguien le metió mano a mi carro. La frase se quedó en el aire. No dije nada. Ella tampoco. El tráiler rugió al subir una loma y los faros iluminaron la carretera estatal 429 allá adelante. Cuando regresamos a Arroyo Seco y paré el tráiler frente a la pensión, ella bajó con cuidado, la carpeta bajo el brazo enyesado. Antes de cerrar la puerta, se volteó. «Braulio, sabes que a partir de ahora estás metido en esto, ¿verdad?» «Lo sé», dije. «¿Y aún así quieres continuar?» Pensé por un segundo, en el papel que había guardado por meses sin saber qué hacer, en los fletes que había hecho sin preguntar qué cargaba, en don Genaro y su familia que perdieron la tierra que era suya por derecho, en Nidia, que huyó con una maleta porque tenía miedo. «Me metí el día que abrí aquel sobre», dije. «Solo tardé en aceptarlo». Ella asintió. Cerró la puerta. Entró en la pensión. Me quedé parado allí unos minutos más, con el motor encendido y la ventanilla abierta. El pueblo dormía. Solo el perro de alguna casa ladraba a lo lejos, insistente, con ese ladrido de quien ha visto algo que no debía. Al día siguiente, cuando fui a la pensión de camiones donde guardaba el tráiler, encontré una nota debajo del limpiaparabrisas, una hoja de cuaderno doblada por la mitad, sin firma. Solo una frase escrita con letra de alguien apurado. «Párale a lo que estás haciendo antes de que te arrepientas». Doblé la nota. Me la metí en el bolsillo. Subí al tráiler y encendí el motor. No soy de los que se detienen a medio camino.
Eso lo sabe cualquiera que me conoce, y quien me mandó esa nota estaba a punto de aprenderlo. Pero lo que aún no sabía era que ese mismo día, mientras yo intentaba averiguar quién había dejado el recado, Elodia estaba recibiendo una noticia que iba a tirar por tierra todo lo que habíamos construido hasta entonces. Una noticia que venía de adentro, de alguien dentro de la estructura en la que ella todavía, aunque sin querer, confiaba. Y cuando me llamó, al final de la tarde, su voz tenía algo que nunca antes le había oído. No era coraje, no era cansancio. Era ese tipo de decepción que se siente cuando uno descubre que ha sido traicionado por quien no esperaba. Contesté, y lo que dijo cambió el rumbo de todo. La voz de Elodia en el teléfono era diferente. Lo dije antes, y lo voy a repetir, porque es importante entenderlo. Ya había escuchado a esta mujer herida, cansada, enojada, concentrada, pero en ese momento había algo nuevo. Era el tono de quien acaba de descubrir que el piso que pisaba no era tan firme como creía. Nidia se retractó de todo, dijo. Me quedé parado en la banqueta frente a la pensión de camiones con la nota de amenaza todavía en el bolsillo. ¿Cómo? Llamó a un número de emergencia que le había dejado. Dijo que ya no quería ser parte de nada, que había hablado por miedo, que yo la había presionado, que nada de lo que dijo era verdad. La voz de Elodia se detuvo un segundo. Y dijo que va a levantar una denuncia en mi contra si insisto en buscarla. Cerré los ojos. Sentí un peso en el pecho que no era mío, era de ella pero que cargaba con ella. Alguien llegó a ella antes de que se fuera, dije. Sin duda. Alguien que sabía que habíamos ido para allá. Volvió a detenerse. Braulio, solo 2 personas sabían dónde estaba Nidia, tú y yo. Eso me caló. No de una manera que me ofendiera. Me caló porque entendí el peso de lo que ella estaba cargando. La sospecha que tuvo que tragarse por un segundo, aunque no quisiera, aunque fuera en contra de todo lo que habíamos construido. Cuando no puedes confiar en nadie, hasta quien te salvó la vida entra en la lista. Yo no fui, dije. Lo sé, respondió, y su voz sonó cansada, no aliviada. Pero entonces alguien nos siguió sin que nos diéramos cuenta, o alguien estaba monitoreando su celular. El celular registrado a su nombre, dije, recordando lo que ella misma le había dicho a Nidia. Le dijo que no lo usara. Se lo dije. Pero si lo usó antes de irse, antes del autobús de la mañana, la rastrearon. Y llegaron antes de que se subiera al autobús. Silencio en ambos lados de la línea. A lo lejos, en algún lugar del pueblo, una tambora ensayaba. Se acercaba la fiesta patronal y la banda del barrio viejo ya estaba practicando en la cancha de la escuela. La vida seguía su propio ritmo, ajena a la magnitud de lo que estaba sucediendo. Elodia, dije, dice que la investigación se estancó, que ahora no tiene testigo. Hice una pausa. Pero, ¿y los documentos? ¿El sobre? ¿El papel con los nombres? ¿El sello del registro? Sin un testigo que corrobore, los documentos encontrados por un trailero en una carga tienen un valor limitado. Cualquier buen abogado los destroza en 10 minutos. Respiró hondo. Y si intento presentar esto por la vía oficial ahora, quien esté filtrando información desde la comandancia les avisará antes de que pueda armar algo sólido. Me quedé callado un rato, pensando. La terquedad que me acompaña desde niño, esa que mi madre llamaba necedad y que la carretera convirtió en perseverancia, comenzó a trabajar. Entonces necesitamos un segundo testigo, dije. Alguien que no sea Nidia, alguien que el grupo todavía no conoce. Más fácil decirlo que hacerlo. Conozco a alguien, dije, y lo conocía. Solo que llegar a él iba a tener un costo de mi parte, porque esa persona estaba ligada a un trozo de mi pasado que prefería no reabrir. El hombre se llamaba Bartolomé, Beto para los conocidos.
Tenía unos 50 años, trabajaba de peón en una pequeña propiedad a las afueras de Arroyo Seco y vivía en un cuarto de renta en uno de los barrios más humildes del pueblo. Era un hombre callado, de esos que no levantan la voz ni en una discusión de fútbol, pero yo sabía, porque yo había estado allí, que Beto había trabajado en la hacienda La Buena Esperanza durante casi 3 años. Se había ido de allí 2 años atrás sin darle explicaciones a nadie. Y un día, en una plática de cantina que él no sabía que yo estaba escuchando, le había murmurado a su compañero que había visto cosas en esa hacienda que se llevaría a la tumba. Nunca le había preguntado qué cosas eran, no era asunto mío. Hasta ahora, el problema era que Beto y yo teníamos una historia mal resuelta. Unos 4 años atrás, yo había tomado un flete que era para él, sin querer, sin saberlo, pero el resultado fue que él perdió un ingreso que necesitaba, y en un pueblo chico, ese tipo de cosas no se olvidan fácil. No habíamos peleado, no nos habíamos dicho una mala palabra, pero el hielo entre nosotros era de ese tipo que perdura. Ir a pedirle un favor era tragarme el orgullo, cosa que no hago con facilidad, pero fui. Lo encontré un miércoles por la tarde, sentado en la banqueta frente a su cuarto de renta, arreglando un guarache con un alambre. Me vio llegar y no desvió la mirada. Me enfrentó con la mirada de quien no le debe nada a nadie. «Beto», dije. «Braulio», respondió. Me senté en el sardinel a su lado. Me quedé en silencio por un minuto, que es el tiempo que a veces se necesita para armarse de valor para decir lo que se tiene que decir. «Me equivoqué contigo con ese flete», dije. «No fue a propósito, pero sé que eso no sirve de mucho. Debí haberme acercado a ti antes. Siguió trabajando en el guarache. Debiste. Me estoy acercando ahora. Tarde, pero aquí estoy». Me miró de reojo. «¿Qué quieres, Braulio?» Le conté todo, con cuidado, sin drama, pero sin ocultar nada. Le conté de Elodia, de los documentos, de Nidia, que se echó para atrás por miedo, del esquema de las tierras, de Heriberto y Valente y el registro, y le pregunté si lo que había visto en la hacienda La Buena Esperanza era lo que yo pensaba que era. Se quedó callado por un largo rato después de que terminé, tanto tiempo que pensé que me iba a mandar a volar. Después dobló el guarache arreglado, lo puso en el suelo y se quedó mirando la calle. «Vi reuniones allí», dijo, despacio. «Reuniones de madrugada, en la bodega de atrás. Yo era el que barría esa bodega temprano en la mañana. De vez en cuando encontraba cosas olvidadas, papeles, sobres, una vez hasta una carpeta entera tirada detrás de una caja. No la abría, no era mi asunto. Pero veía los nombres impresos en las hojas que se asomaban, veía el nombre del registro, veía el nombre de Heriberto. ¿Y te fuiste de allí por eso?» «Me fui porque Eustacio, el capataz, me vio mirando una de esas carpetas una vez. No dijo nada, pero al día siguiente me avisaron que mi trabajo se había terminado. Volteó a verme. Sé lo que pasaría si anduviera de hablador por ahí, por eso me quedé callado». «¿Y ahora?» Volvió a mirar la calle. Un niño pasaba en bicicleta, riendo de algo que solo él sabía. El sol pegaba de lado, ese sol de atardecer que lo pinta todo de naranja. «Ahora estoy más viejo», dijo, «y estoy cansado de cargar cosas que no son mías. Llevé a Beto con Elodia esa misma tarde». Ella escuchó su declaración con total atención, anotando, haciendo preguntas específicas, confirmando fechas y detalles. Beto contó todo lo que sabía con una claridad que me sorprendió. Cuando un hombre callado decide hablar, habla con precisión. Al final, Elodia cerró su libreta y se quedó mirando la pared por un momento. «Esto cambia el panorama», dijo. «Con la declaración de Beto corroborando los documentos, tengo base suficiente para armar un expediente que puede ir a una instancia fuera de la región, fuera de la comandancia local, donde nadie que esté filtrando información
pueda interceptarlo. ¿Y cómo manda ese expediente sin que nadie se entere?, preguntó Beto. Elodia pensó por un momento, y entonces me miró de una manera que reconocí, la manera de quien ha tenido una idea que depende de que otra persona acepte. Dijiste que tienes un amigo que trabaja en una radio comunitaria, dijo. Hice memoria. Se lo había mencionado de pasada, en una conversación, sin darle importancia. El hecho de que lo recordara me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo funcionaba su cabeza. Omar, dije. Radio Mezquite, pone música de banda, lee noticias del campo y tiene un programa de salud los martes. ¿Y sería capaz de grabar testimonios y ponerlos al aire? Si se lo pido, sí. Omar me debe un favor viejo. Hice una pausa. Pero ponerlo al aire va a exponer a Beto. Nos va a exponer a todos, dijo. Incluso a mí. E incluso a ti. Me miró con firmeza. Pero es la única forma de que esto llegue a todas partes al mismo tiempo, antes de que alguien logre suprimirlo. Cuando una radio comunitaria pone un testimonio al aire en el campo de Jalisco, todo el pueblo lo escucha. Y lo que todo el pueblo escucha no se borra. Miré a Beto. Él me devolvió la mirada. «Le entro», dijo con esa voz tranquila de quien ya ha tomado la decisión incluso antes de que le pregunten. Pensé en la amenaza de la nota. Pensé en las rutas que había hecho. Pensé en la manguera de los frenos gastada del coche de una mujer que intentó hacer lo correcto. Pensé en don Genaro y en la firma que no era suya en un papel que le había quitado 40 años de tierra. Yo también, dije. Heriberto apareció al día siguiente. Yo estaba en el porche de la pensión con Elodia cuando su camioneta se detuvo en la calle. Una Hilux plateada, demasiado limpia para un pueblo de caminos de tierra. Se bajó con ese caminar de quien se siente dueño del lugar. Saco color beige, sombrero de fieltro, una sonrisa amplia que llegaba un paso antes que él. Se sentó sin ser invitado en la silla vacía del porche. Le pidió un café a doña Gertrudis, que se asomó a la ventana con curiosidad. Y entonces miró a Elodia con una cordialidad que era una amenaza disfrazada de simpatía. «Comandante Elodia», dijo, «qué bueno que se está recuperando bien. Supe del accidente, me preocupé». «Gracias», respondió ella seca. «Vine a hacer una visita de caballero». Hizo una pausa. «Y aprovechar para hablar de unos rumores que andan circulando. Dicen que usted anda escarbando en cosas viejas por la región, cosas ya resueltas, ya documentadas». Abrió las manos en un gesto amplio, como si la injusticia fuera un malentendido. A veces uno se casa con una versión de la historia antes de escuchar todas las partes, ¿verdad? «Estoy escuchando todas las partes», dijo Elodia. «Bien, bien». Tomó el café que doña Gertrudis le había traído sin agradecer. «Porque me gustaría mucho presentar mi parte también. Inclusive tengo una propuesta que puede ayudarla a cerrar esta incapacidad médica con tranquilidad y volver a sus funciones en paz». Metió la mano en el bolsillo interior del saco y sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa entre los dos. Una contribución, por su trabajo, por el tiempo que ha perdido aquí. Elodia miró el sobre. Después lo miró a él. «Tome su camino, Heriberto», dijo. Se quedó parado un segundo con esa sonrisa. La sonrisa duró hasta que entendió que era en serio. Entonces la sonrisa desapareció. «Se va a arrepentir de no entrar en razón», dijo, ahora con la voz más baja. «Tal vez, pero no me voy a arrepentir de la razón que yo tengo». Se levantó. «Puede retirarse». Él se levantó. Me miró por un segundo, una mirada que intentaba medirme, intimidarme. No desvié la vista. Luego se fue, y la Hilux plateada se perdió en la esquina con esa prisa de quien ha perdido la batalla, pero aún no ha decidido que ha perdido la guerra. Esa semana fui a Radio Mezquite. Omar era un hombre gordo y alegre, de unos 40 y pocos años, con un micrófono en la mano y una sonrisa que cabía en toda la programación.
Cuando le expliqué lo que necesitaba, se puso serio por un minuto, lo cual era raro en él, y luego asintió lentamente. «Braulio, sabes que esto va a hacer ruido», dijo. «La idea es que haga ruido», respondí. «¿Y si me caen problemas encima?» «Te van a caer, pero vas a estar del lado correcto cuando lleguen». Me miró un momento. Luego soltó una risa corta. «Estoy dentro, pero yo lo presento. Quiero presentarlo». «Adelante». Grabamos todo un sábado por la tarde. Beto habló al micrófono con la misma calma de siempre, ese hombre callado que cuando abre la boca no tiene titubeos. Elodia grabó una declaración formal explicando la investigación, los documentos, los nombres involucrados. Yo también grabé, contando mi parte, las rutas, los sobres, lo que había transportado sin saber y lo que había guardado cuando entendí de qué se trataba. La mañana del lunes, cuando el tianguis ya estaba puesto en la plaza y las mujeres estaban en los puestos de queso y de verdura, y el olor a café de olla salía de todas las ventanas abiertas, Radio Mesquite salió al aire con una programación diferente. Omar abrió con la voz grave que solo usaba para las noticias serias. «Buenos días, Arroyo Seco. Buenos días, Jalisco. Hoy tenemos una historia que contar, una historia de tierra, de papeles falsificados, de una familia que perdió lo que era suyo y de gente que no dejó morir esta historia. Todo el pueblo escuchó. Lo sé porque fui a la plaza y me quedé parado junto a un radio portátil colgado del toldo de un puesto de frutas. Vi a las mujeres dejar de conversar. Vi al dueño del bar salir a la banqueta con el radio en la mano. Vi a una pareja de ancianos sentada en una banca del kiosco, que se quedó mirando el radio como si fuera una televisión. Y entonces el teléfono de Elodia empezó a sonar. Primero uno, luego otro, luego más. Periodistas. Un abogado de Guadalajara que lo había escuchado por casualidad y quería ofrecer ayuda. Una funcionaria de Asuntos Internos del Estado que dijo que ya había recibido el expediente que Elodia había enviado por un canal alternativo 2 días antes y que la transmisión de la radio servía como confirmación pública de lo que estaba documentado. El esquema se desmoronó al ritmo de quien cae lentamente y va golpeando todo en su caída. Asuntos Internos abrió un proceso administrativo contra el registro público. Demetrio, el primo de Heriberto, fue suspendido de sus funciones. A Valente le congelaron sus propiedades judicialmente mientras la investigación formal avanzaba. Y Heriberto fue notificado y suspendido de su cargo de regidor mientras se realizaba la averiguación. No por lo que él esperaba, sino por el peso acumulado de documentos, testimonios y una radio comunitaria que habló antes de que él pudiera silenciarla. Elodia fue llamada a rendir declaración sobre los métodos que utilizó. Respondió todo y salió con la cabeza en alto. Hubo quienes criticaron la forma. Ella reconoció que no había sido por los caminos más correctos, pero el resultado estaba sobre la mesa, y era difícil argumentar contra los resultados. La persona que filtraba información dentro de la comandancia fue identificada como un secretario que tenía familia ligada a Valente. Fue suspendido. La investigación formal continuó con personal de fuera, como ella siempre había querido. Beto consiguió trabajo en una hacienda de café al otro lado del municipio, lejos de la Buena Esperanza y de todo lo que representaba. Nidia regresó de Autlán 2 meses después, cuando el polvo se había asentado lo suficiente para que se sintiera segura. No quiso volver a hablar del asunto, y yo lo respeté. Hay gente que necesita cerrar la puerta después de cruzar la tormenta. Elio, mi cliente, fue investigado y acabó confirmando que no sabía lo que había en las cargas. Él también era un eslabón sin noción del tamaño de la cadena. No fue procesado, pero perdió contratos y se llevó un susto que lo hizo reconsiderar con quién hacía negocios. Me llamó para disculparse.
Le dije que todo estaba bien y que podíamos seguir trabajando, si él quería. Él quiso. La tierra de don Genaro no le fue devuelta de inmediato. Los procesos de tierras en México son tardados, y nadie me va a dejar mentir sobre eso. Pero la disputa se abrió formalmente, con un abogado de oficio, con el documento original de la familia siendo reexaminado por peritos, con la firma falsa siendo técnicamente comprobada. Era el comienzo. Era suficiente por el momento. Todo esto sucedió a lo largo de 12 meses. 12 meses que comenzaron aquel martes de sol a plomo, en un tramo de la carretera estatal 429, con un Tsuru blanco volcado a la orilla del asfalto y una mujer con mirada de rayos X a la que saqué de entre los fierros retorcidos. En el mes de diciembre, cuando la fiesta patronal regresó con todo, la plaza de Arroyo Seco se veía hermosa. Papel picado de colores de punta a punta, el olor a esquites y tamales saliendo de las ollas grandes, un grupo de danzantes pasando con sus trajes coloridos y máscaras de madera pintada, la tambora sonando y los niños corriendo detrás de los cohetes que tronaban en el empedrado. Era el tipo de noche que te hace recordar por qué te gusta el lugar donde vives. Yo estaba sentado en una banca de la plaza cuando apareció Elodia. El brazo ya sin yeso, el corte de la cabeza ya cicatrizado, vestida de forma sencilla, como alguien que había salido a pasear y no a trabajar. Se sentó a mi lado sin ceremonias. Nos quedamos un rato viendo pasar a los danzantes. Sin misión, sin investigación, sin expediente. Solo 2 personas sentadas en la plaza en una noche de fiesta. ¿Ya se va?, le pregunté. El lunes, dijo. Tengo trabajo acumulado en Guadalajara y una reunión con asuntos internos que no puedo posponer. ¿Va a volver por acá? Se quedó un rato sin responder. Los danzantes pasaron frente a nosotros con ese baile menudo y rítmico que parece simple, pero tiene una precisión que encanta. Un niño pequeño se salió del grupo de adultos y corrió al lado de su madre, riendo, con la máscara resbalándosele por un lado de la cara. «Depende», dijo al final. «¿De qué?», me miró. Esa mirada de siempre, directa, que te medía. Solo que esta vez había algo diferente en ella. Una apertura que no estaba allí al principio. «De que haya un motivo», dijo. No respondí, pero no desvié la mirada, y ella entendió. Nos quedamos en la plaza hasta tarde. Hablamos de cosas sencillas, de dónde había aprendido a manejar un tráiler, de dónde había aprendido ella a no tener miedo, de su abuela que sembraba maíz en la tierra que le robaron y que nunca llegó a recuperar en vida, pero que ahora al menos tenía una oportunidad. De Canela, a la que describí en detalle y que hizo reír a Elodia de verdad por primera vez desde que la conocía. Una risa real, sin defensas, que se mezcló con el ruido de la tambora y los cohetes. Cuando me fui a casa esa noche, pasé por la pensión de camiones, subí al tráiler y me quedé sentado un momento en el silencio de la cabina. Abrí la guantera. Allí dentro, doblado, estaba el papel que nunca le había mostrado a nadie, ni a ella. Era diferente de los otros documentos. No era una lista de nombres, no era un documento de tierras, era una anotación a mano, con una letra que reconocí como la misma del sobre que se había caído de la carga. Una anotación de logística, fechas, valores, nombres de haciendas. Nada que cambiara el resultado de lo que había sucedido, nada que fuera necesario para resolver lo que se tenía que resolver. Pero había una línea al final. Una línea que había leído docenas de veces y con la que nunca supe exactamente qué hacer. Decía, Elodia RC, no tocar, orden de arriba. Cuando encontré ese papel, antes de conocer a Elodia, antes de saber quién era o qué investigaba, no lo había entendido. Después de que la conocí, entendí que esa línea significaba que alguien, en algún punto por encima de Heriberto y Valente, había dado la orden de no perjudicar a la comandante directamente,
Quizás por miedo a llamar demasiado la atención, quizás por algún resquicio de cautela, lo que significaba que el accidente del coche había sido iniciativa de alguien que actuó sin autorización. Eustacio, probablemente, o alguien de su mismo nivel, que se había pasado de la raya por cuenta propia. Aquello me alivió de una manera que no sabía que necesitaba. Significaba que su vida nunca había sido el plan principal, que el esquema estaba podrido, pero que tenía un límite que ella nunca había cruzado de verdad. Volví a doblar el papel. Me quedé mirándolo. Había pensado mucho en enseñárselo. Había sopesado ambos lados, pero al final decidí guardármelo. No porque quisiera ocultar algo relevante. Todo lo que importaba ya estaba en el expediente, ya estaba en la investigación. Ya había llegado a donde tenía que llegar. Ese papel no cambiaba nada en el resultado, pero mostrarle ese papel significaba abrir una herida nueva. Significaba que ella empezaría a buscar quién era el de la orden de arriba. Y esa búsqueda podría durar meses, años, con un costo personal enorme, tal vez para nada, tal vez por una pista que no llevara a ninguna parte. Ella había hecho lo que había jurado que haría. Había honrado a su abuela. Había sacado el esquema a la luz. Estaba de pie, con la cabeza en alto y la conciencia tranquila. A veces, guardarse algo es el acto más generoso que existe. Puse el papel de nuevo en la guantera. La cerré. Bajé del tráiler. Fui a casa. Canela me esperaba en la puerta. Ladró 3 veces. Dio 2 vueltas alrededor de mis piernas y se fue como si yo nunca hubiera llegado. Sonreí, entré, apagué la luz y por primera vez en mucho tiempo dormí sin pesadillas.